Oración, formación, música, debate y los mejores especialistas en el Foro Católico con la conducción de Álvaro Bueno y en la música Álvaro Niño, por Rincón de Apologética Católica y nuestra red de páginas hermanas. Bueno, el tema que vamos a tratar la tarde de hoy y de mañana es acerca de todo lo que está suscitando en la Iglesia Católica en medio de esta pandemia, de este virus del COVID-19 que nos ha afectado a todos. Ya hablamos en el foro pasado acerca de cómo ha afectado a la familia, pero también en este foro vamos a hablar de cómo está afectando a la Iglesia, nuestra familia en la fe. En ese sentido, tenemos 3 preguntas que planteamos en el foro, para que ustedes comentaran a través de las redes sociales. Les queremos dar las gracias porque hubo mucha participación, en una invitación que rebasamos 200 comentarios, y bueno, en base a eso vamos a comenzar hablando acerca de que si es hora ya de abrir los templos en medio de esta pandemia. Antes de presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy, nosotros hicimos esta pregunta a Álvaro Rabasco, que los árboles no eran suficientes, teníamos que invitar a un tercero. Y desde España nos dio la siguiente respuesta. Vamos a ver. Sí, de hecho, en Pelícano subimos un vídeo de cómo la policía fue a una misa, pero la gente estaba en sus ventanas, en las ventanas de sus bloques, ¿no? De sus viviendas. Y el sacerdote estaba abajo, en el patio, dando la misa para todos los vecinos que estaban desde sus casas. Que no había conglomeración de personas ahí. Imposible, claro. Pues la policía fue a decirle al sacerdote que eso no. Sin embargo, después se ve un vídeo por esa fecha, donde estaban los musulmanes cantando la llamada a la oración islámica, y estaban todos en la calle, todos pegados, todo tal, y la policía lo permitía, ¿no? Sí, eso es, bueno, esas son las contradicciones en España que hay. Son contradicciones absurdas, ¿no? Porque si es para todos, es para todo y punto. Y si no es para nadie, no es para nadie. Bueno, pues si estoy de acuerdo o no. Hombre, por supuesto que estoy de acuerdo porque es orden del Papa y de los ministros de la Iglesia. Si ellos lo decretan así es porque ellos saben lo que están haciendo. Y porque nuestra religión es tan rica que tiene opciones para estas situaciones. Como era, pues, todo lo que pasó. Bueno, no sé decirlo con las palabras técnicas de la religión, ¿vale? Pero lo de la absolución, ¿vale? Y la comunión espiritual, lo de la absolución sin sacerdote, ¿no? Pues todo eso se nos puso en bandeja de oro, diamantes y plata, ahí delante nuestra, un regalo de Dios, una misericordia, y es totalmente válido. Vale, que no vamos a la iglesia porque están cerradas. Bueno, pero es que estamos en una pandemia. Es un recinto cerrado, y donde, sobre todo aquí en España, no sé, en otros países, pero aquí en España, sobre todo la gente que va a las iglesias son gente mayor, son ancianos la mayoría. Si tú abres las iglesias en pleno confinamiento, oye, que sí, que Dios nos protege. Amén. Pero si tú te tiras desde un acantilado, no, te vas a matar. No va a venir Dios a recogerte. Oh, hijo mío, no te mates, que te has tirado por el acantilado. No, te vas a matar. Pues en mitad de una pandemia, y sobre todo aquí en España, donde la cosa estaba muy mal, muy mal, muy mal, y ahora vuelve a estar mal, mete a ancianos en la iglesia, todo en un recinto cerrado, ¿sabes? En mitad de una pandemia que el virus puede estar por ahí volando a su antojo, entre comillas volando, pues claro, es llevar a una situación de peligro a los más vulnerables de todo esto, que es nuestros ancianos. Entonces, la iglesia cerrada, se han cerrado las iglesias. Bueno, ¿y qué pasa? No podemos rezar en nuestra casa, no podemos hacer la comunión espiritual, no podemos recurrir a la absolución sin sacerdote como hemos tenido. ¿Por qué hay gente que se ha puesto dentro de la iglesia, sobre todo sectores cercanos al remanente? ¿Por qué se han puesto tan nerviosos con todo esto?
¿sabes? De, oh no, la iglesia es cerrada, míralo. ¿Cómo decían? El fin del sacrificio perpetuo profetizado en la Biblia, no sé qué. Hasta yo hice un vídeo cuando se volvieron a abrir la iglesia y le dije al remanente, ¿qué fin del sacrificio perpetuo? Si está abierta la parroquia y voy a comulgar ahora, ¿dónde está el fin del sacrificio perpetuo? Bueno, Tabasco fue muy claro con su respuesta, pues él decía que aún no era el momento, que la pandemia evidentemente en España, creo que también eso va mucho con la situación de cada país, y es una situación que va determinada por la realidad que se vive en cada país. Pero para hablarnos de la realidad de su país, vamos a recibir a nuestro invitado de la tarde de hoy y de mañana. Estamos hablando con el padre Víctor Solís, mejor conocido como Batipadre, quien le damos la bienvenida al Foro Católico. Gracias, padre, por aceptar la invitación. Gracias a Álvaro, gracias a Eleazar aquí presente, gracias por la invitación y con mucho gusto compartir esta reflexión de un tema tan actual, tan importante, porque va impreso en la misma entraña de la realidad de este momento que nos toca vivir en el mundo y particularmente en cada país. Estamos a la orden para reflexionar sobre ello, amigo. Sus redes sociales para conectarnos con usted. Perfecto. Yo soy el padre Víctor Manuel Solís, así estamos en la plataforma de Facebook, tanto en el fanpage como en el muro, Víctor Manuel Solís, así me pueden encontrar. Igual, pues, a través de todas nuestras plataformas hermanas de Apologética Católica, de Rincón de Apologética, soy católico, defiendo mi fe, y bueno, pues vamos a dar aquí un argumento muy interesante sobre un tema que vale la pena entender desde nuestra capacidad de ser ciudadanos, porque somos los que construimos la sociedad, ¿verdad? Más allá de los esquemas de gobierno que a veces en realidad están tan desinteresados, tan desconectados, buscando más bien los intereses de grupo personal. Cada ciudadano, cada cristiano, cada creyente, cada hombre y mujer de buena voluntad tenemos y debemos de entender que es nuestra responsabilidad, nuestra salud, nuestra vida y la salud y la vida de los demás. Padre, primera pregunta, y con eso comenzamos a hablar en el foro. ¿Ya es momento, padre, de abrir los templos en medio de esta pandemia o considera que debemos esperar un poco? Es una pregunta que tiene muchas aristas para responder. Yo diría que de antemano los templos nunca se han cerrado, ni debieron de haberse cerrado nunca. En México, al menos esta es la idea de los obispos, porque una función, una labor, una actividad esencial es buscar a Dios. Pero, por otro lado, hemos acatado la norma que han dictado el gobierno de México con el protocolo de prevención sanitaria, y los templos se han, digamos así, momentáneamente administrado en su cancelación para no admitir en ellos celebraciones multitudinarias. En una primera fase fue de confinamiento para todos, que no se observó. Por eso hoy tenemos, pues como resultado, cerca de más de 80,000 muertos en todo el país, ¿verdad? Porque fue una desobediencia cívica, es una irresponsabilidad que atañe más bien a la comunidad, que no ha entendido a fondo que es necesario perder tantito para ganar. Y por otro lado, en el tema espiritual, en el tema pastoral, se abrió la iglesia doméstica, donde pudimos entrar a través de las redes sociales hoy con instrumentos tan valiosos, tan importantes, a través de los medios poderosos de comunicación. Y bueno, pues se fundó una iglesia virtual momentáneamente, me explico, particularmente para los más enfermos, para los más vulnerables, para nuestros ancianos, sin que ahora, después de casi 6 meses, digamos que estamos de frente a una iglesia de sofá. Cuidado, o sea,
se abrió la iglesia doméstica y esperemos que ahí nuestra pastoral siga siendo creativa para hacerles entender a nuestra comunidad que está allá, que es valioso que ellos hagan una vida presencial de fe en los templos. Ahora que se abren los semáforos de color amarillo, de color naranja, que te digo, son solamente así como que puntos de referencia, pero que lo más importante es que cada uno de nosotros vaya entendiendo que tenemos que cuidarnos y que seguimos trabajando, seguimos caminando por las calles y que una actividad esencialísima seguirá siendo por mucho acercarnos a Dios, acercarnos a su casa, a celebrar el misterio que nos da salud, que nos da vida y vida en abundancia. Ahora, padre, también es de acuerdo a la realidad de cada país. Por ejemplo, yo vivo en un país donde estamos en una situación de cuarentena, confinamiento estricto, en los que no se está permitiendo abrir los templos, pero estamos a punto de entrar en una campaña electoral, donde particularmente por mis redes sociales, estamos hablando de Venezuela, yo he publicado videos de actores políticos, ojo, no estoy politizando el tema, pero actores políticos los he visto en marchas con más de 300 personas, todos congregados, incluso algunos sin tapabocas. He visto, y usted lo acaba de decir ahorita, países en los que ya abrieron los bares, incluso alguien lo comentaba dentro de las publicaciones que hacíamos a Reconciliar por la Iglesia Católica, decía, ya abrieron los bares, ¿por qué no abrir los templos? Entonces, es justo, o sea, siente usted, particularmente yo voy a hablar desde mi percepción personal, pues es una opinión muy personal, pero yo siento que a veces hay cierto ensañamiento con la fe. O sea, ¿es acaso más contaminante estar en una iglesia orando que estar en una fiesta o que estar en un bar tomando? La cadena de contagio en las últimas semanas se ha dado por las fiestas familiares. La gente en particular no se aguanta, ¿verdad? Y pareciera que todo transita en la normalidad anterior. Entonces ellos siguen haciendo sus fiestas en sus pueblos, en sus familias y repuntan la cadena de contagios. Nosotros ahora, en esta nueva normalidad, donde se nos ha permitido abrir los templos al 25%, o en su mejor caso al 50%, o sea, no podemos dejar de compartir la fe a través de la administración de los sacramentos, que es lo básico, pero con la particularidad de hacer conciencia en la gente del momento que estamos viviendo, aunque te digo, les importe un comino. Y eso da como resultado que luego hay una larga cadena de contagios y la autoridad se atreve a decir que la iglesia tiene la culpa porque bautiza, porque confirma, porque hace un matrimonio. Y les hemos dicho con toda certeza y con toda verdad que nosotros no mandamos en las calles. Ahora, padre, también esto, digo yo, quizás no invitando a la desobediencia civil, pero sigo yo analizando mucho este tema. En México se apertura al 25%, pero hay países de Latinoamérica y del mundo en el que todavía no se le permite a las iglesias abrir. A excepción, de hecho, tomando palabras de Díaz Castro, por ejemplo, ciertamente con otras religiones sí se han dado permisologías, pero nosotros ni siquiera la Semana Santa nos permitieron celebrar. Entonces, se está aprovechando, porque es que tampoco nos vamos a hacer los tontos. Sabemos que la sociedad últimamente, o no últimamente, siempre lo ha hecho, muchos lobbies, pero más recientemente con esta pandemia ha tenido una guerra en contra de la iglesia. Quizás pudiesen estar aprovechando de esta situación para tomarlo como excusa para impedir que la iglesia se desenvuelva o se desarrolle de manera normal, si se quiere decir así, porque o sea, yo digo, señores, entraré en una iglesia en la que se cumplan las normas de bioseguridad, en la que se respete la sana distancia, en la que se respeten los lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud, pues o sea, no creo que haya tanta contagio como para impedir que se realicen los sacramentos. Le hablo en este caso de Venezuela. Aquí a las personas se mueren a las 6 de la mañana, las entierran a las 7. Y han llegado al punto de que para impedir, impiden cualquier tipo de contacto con el sacerdote. Incluso que en los casos, que había muchos casos de esto, al estar en la premura,
Si no consiguen la urna en media hora, los han enterrado en sábanas. Los entierran en la fosa en sábanas. O sea, de inmediato. No permiten que el sacerdote vaya, que el sacerdote haga las exequias, no permiten que los sacerdotes incluso celebren misa por los difuntos con la familia, porque simplemente no se puede. Entonces, yo siento que quizás puede haber algo también de saña contra la iglesia. Estamos hablando de una realidad muy cruda, estimado Álvaro. En Venezuela se cuece aparte, en Latinoamérica, ¿estás de acuerdo? Es un marco de totalitarismo tremendo por la forma de gobierno que tenemos ahí, tan intolerante respecto a la Iglesia Católica en particular, por la situación política que ya conocemos. En el otro contexto de los países de Latinoamérica y bueno, particularmente en México, yo sí veo un pecado de omisión. En estos últimos 6 meses, aunque tengamos un poquito más de apertura y hay más disponibilidad, pero de frente tenemos también a los gobiernos de carácter populista, de corte izquierdoso, ¿sí me explico? Y ya el resultado más fáctico lo podemos constatar en Venezuela. Pero nos falta algo bien importante, estimado Álvaro. Nuestros obispos han callado. Eso es lamentable. Para mí, digo, en mi opinión. Han callado, han puesto la verdad, su voz ética y profética la han puesto atrás en sus manos y yo creo que eso no es correcto, no es justo en tiempos en los que tenemos que buscar, no importa el martirio, si hay necesidad como en Venezuela, ¿verdad? La iglesia que peregrina allá con ustedes, digo, acá no tenemos todavía tanta hostilidad, pero sí se nota, es muy notable el silencio de nuestros pastores que tendrían que hablar en colegialidad una y otra vez para defender al pueblo, y creo que sí está un poco difícil. Ahora, volviendo al caso en específico de México, también he visto que en México grupos pro aborto, grupos feministas, han estado agrediendo los templos, han estado entrando, han estado rayando, han estado destruyendo, si se quiere de alguna u otra manera, la edificación, porque la iglesia ni que quisiera, ni las paredes del infierno, ni que se levante el infierno va a poder destruir la iglesia católica, y eso es bíblico. Pero en México estos lobbies han afectado mucho, incluso hay tengo personas de México, amigos, que me dicen que a veces les da hasta miedo entrar a los templos porque no saben qué puede pasar. Entonces, en medio de esas condiciones, padre, ¿cómo ha enfrentado la iglesia mexicana este reto de defender incluso hasta los templos de este tipo de grupos que, aprovechándose de la pandemia, y aprovechándose de la situación que vivimos, pues han también metido su dedo para destruir, para intentar destruir. Del tema tan actual como es la pandemia, a la presencia y movilización de estos grupos de carácter anticatólico, particularmente como es el movimiento feminista, como es el movimiento pro aborto, ¿verdad? Pero pues esto sí es muy complejo. El realismo al que nos lleva es que quien incuba esta movilidad, pues es el corte de gobierno que tenemos, un gobierno de carácter izquierdoso, anticristiano, anticatólico, ¿verdad? Anticlerical. Entonces, no se va solamente como un odio a la iglesia, es un odio a Cristo, ¿verdad? Y ahí, bueno, vuelve a hacerse urgente la necesidad de una pastoral de contención desde la familia, y acá en México tenemos un movimiento muy grande que se llama Red Familia, Provida, que son los que han dado contención, pero en muy pocas personas, si te fijas, son muy poquitas personas las que se apostan durante el día en un templo, no para entrar a golpes con quienes lo agredan, sino para estar ahí presentes y decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. El templo representa mi fe, la grandeza de mi religión, y yo aquí estoy incluyendo hasta la disposición de ofrendar la propia vida, porque estas formas con las que se aparecen los grupos feministas vienen muy agresivos
Ustedes los han visto ya en la televisión, tanto en México como en Argentina, en varios países de América Latina. Y cuando la gente se vuelve masa, se animaliza, o sea, se vuelve, ¿cómo te diré? Se vuelve irracional. Es algo tan irracional que incluso pueden hasta matar. Y ya hemos visto algunos elementos, ¿verdad?, que están ahí. Por eso la gente tiene miedo. Pero yo creo que va a llegar un momento, porque esto va creciendo, no se va parando, ni el coronavirus los paró. Entonces esto va a ir creciendo como un odio irracional, porque ni siquiera entienden las mujeres por qué andan ahí. Y hay gente que anda ahí, que es católica. Es un catolicismo así irracional, que, bueno, vamos a tener que darle una contención, o sea, de forma más contundente, y este es un desafío para toda la pastoral de América Latina respecto al tema de la vida, al pronunciamiento por la vida, ¿verdad?, a favor de la vida, incluyendo la propia vida, porque se va tornando, pues, suficientemente agresivo, mi estimado Álvaro. O sea, no sé, digo, nuestros compañeros, ¿qué opinen también al respecto? Bien, padre, también volviendo al tema de la pandemia, y perdón por salir mi punto, porque quería tocar este punto específicamente como sacerdote, porque siento que ustedes también son los más atacados en este aspecto. ¿Usted le va acerca de la misa por internet o de la misa por redes sociales? Por Eucaristía Católica transmitimos pues, Eucaristía, también nos acompaña con exposiciones hermosísimas acerca de la palabra, guiadas por el Espíritu Santo y el Magisterio de la Iglesia. Le pregunto, doctrinalmente, esta Eucaristía ¿vale como sacramento? Muchas personas me preguntaban eso también por Facebook. ¿Vale como sacramento las misas por internet o las misas por televisión? Así, tácitamente te digo que no. O sea, es un no. O sea, los sacramentos son presenciales. Es como si alguien me dice que se quiere confesar por teléfono, ¿verdad? O se quiere casar por teléfono. O sea, los sacramentos nacieron en su fuente, en su origen, en su elemento, que es en Cristo, fundador y fundamento de nuestra iglesia. Él es el que ha dado los sacramentos y son de carácter presencial. Tienen forma, ¿verdad?, y tienen materia. Entonces, en este tiempo de emergencia, sobre todo en este tiempo de emergencia, tener una iglesia virtual, o sea, vale, porque se ha decretado un primer momento de confinamiento obligatorio para todos. Los templos se cerraron y se podía llegar a la comunidad a través de la pantalla, ¿verdad?, en redes sociales o en los medios de comunicación, la televisión abierta, como lo estoy haciendo particularmente yo, ¿verdad? Pero eso es momentario, es transitorio, Álvaro. O sea, no se puede pensar que así va a ser siempre y que luego el fiel, el feligrés, llegue a la comodidad de decir, ya no voy a misa, al cabo la veo por televisión. Y mientras estás viendo la televisión, o sea, te estás tomando un café, ¿verdad? O te estás tomando una cerveza o estás haciendo otra actividad. En estos momentos todavía sigue siendo válido porque ya tenemos celebración del sacramento de la Eucaristía presencial en el 50% del cupo de los templos. Sigue siendo válido en México para las personas ancianas mayores, ¿verdad?, que tienen alguna vulnerabilidad en su salud, diabéticos o hipertensos. O sea, para los enfermos es válido para ellos porque es la única posibilidad de que se les dé, de que puedan estar cercanos al misterio, ¿sí me entiendes?, a la celebración del misterio de la Eucaristía. Para los demás, absolutamente no. Qué bueno que la vean, porque la Santa Misa por Internet es una oportunidad bella también para entender la misa, para tener una catequesis, ¿verdad?, en el mensaje. Pero de que tú digas, me vale, no. O sea, qué bueno que la veas, qué bueno que estés ahí, que participes, que la asimiles, pero hay que acudir presencialmente. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Ahora, padre, en este caso podríamos decir, porque también estoy haciendo los demás comentarios relacionados de las redes sociales, y había una persona que me decía, si yo comulgo espiritualmente por internet, ¿vale? Como si estuviese divulgado, me imagino que la respuesta es no. La respuesta es no.
O sea, Lo no, porque que estaba explicando. el sacramento implica toda la comunión, o sea, con Cristo, Padre, cuerpo y sangre, perdón. sigue, sigue. Repito, si se trata de un enfermo o de un adulto mayor que no puede ir al templo por las circunstancias que ya estamos viviendo, le vale la comunión espiritual. Si se trata de alguna persona que está viendo la misa en ese momento de forma fortuita, le vale la comunión espiritual, pero no le vale, no se equipara ni en nada con la participación presencial, Álvaro, ¿sí me explico? O sea, con recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es otra cosa. Eso es el misterio que nos distingue particularmente a nosotros como religión católica, ¿verdad? De que tenemos la posibilidad de entrar en esa comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Y que es el Dios de la vida y nos impulsa a continuar. Si es una emergencia, o sea, es transitorio. Pueden ser un día, 2 días, un mes, o como en el caso nuestro, que fueron, me parece, pasados de 2 meses de confinamiento obligatorio. Ahí sí valía, pero ahora no. Sí vale ahora para los enfermos y para los ancianos mayores, sí. Padre, en otra pregunta, en otro orden de ideas, preguntarle acerca de la situación de los sacerdotes en medio de la pandemia. Hablar acerca de los curas. Muchas veces se preguntan, ok, es hora de abrir los templos. Pero yo siento que tampoco hay esa preocupación por los pastores. En muchos casos hay sacerdotes que están viviendo situaciones difíciles porque pues no tienen manera cómo sustentarse. En el caso de México, ¿cómo lo están pasando los sacerdotes? Yo creo que la mayoría de los sacerdotes estábamos viviendo una situación muy particular de carácter difícil, de dificultad en todos los sentidos, porque de todas maneras la evangelización hoy en las parroquias, desgraciadamente, sigue siendo un proyecto económico, o sea, de fondo, ¿sí me entiendes? Porque se necesita infraestructura. Se requiere infraestructura material e infraestructura humana. Imagina, yo tengo 6 personas trabajando en la parroquia y 2 meses sin percibir ningún ingreso de ofrenda ni de nada. ¿Cómo lo sostengo? Particularmente yo. Gracias a Dios que la gente al sacerdote no lo va a dejar morir de hambre, porque la gente quiere al sacerdote, lo ama y le llevará de comer. Pero el tema de la pastoral, el despliegue de la pastoral, implica un proyecto económico y nosotros no tuvimos por más de casi 3 meses un ingreso de ofrendas, de nada, y seguíamos con los mismos gastos, ¿verdad? De salarios, de seguro social, de luz, de los gastos fijos, ¿verdad? Que, bueno, en la administración parroquial responsable, nosotros vamos haciendo lo más posible de que siempre haya un colchoncito y eso nos ha podido ayudar a solventar el tema de la pandemia. Pero hay parroquias de corte más rural, más alejadas, donde los círculos que las componen humanos son de extrema pobreza. Y ahí cómo vive el sacerdote, o sea, cómo despliega una pastoral eficaz, cómo ayudar a la gente, eso es lo más importante en este tiempo, porque lo de él está resuelto, la gente le va a dar de comer, pero la labor del sacerdote sí se ve un tanto truncada y pues es importante que eso lo tengamos en cuenta. Te digo, a veces la gente no lo entiende y pareciera que el sacerdote tiene que vivir del aire y que al cabo es el padre y tiene dinero y al cabo le dan pero no es tan cierto eso en realidad. Padre, vamos en este momento a pasar a un tema musical que nos va a interpretar nuestro hermano Álvaro Niño, que tiene algo que ver con el tema que vamos a tocar en breve. Así que vamos con Álvaro Niño, que está desde Barquisimeto, Venezuela, para que nos interprete una canción. Por supuesto que sí, pueden seguirme como siempre en mis redes, Instagram y Twitter como @AlvaroANinoC y en Facebook también me pueden conseguir como Álvaro Nino. Un placer como siempre estar
aquí una vez más, muchas gracias como siempre a mi tocayo Álvaro por la invitación al Rincón de Apologética Católica, por estos espacios tan importantes que estamos haciendo para profundizar en nuestra fe como católicos. Y precisamente esta canción yo creo que les va a dejar un muy bonito mensaje y les recomiendo que puedan, si tienen tiempo, buscar la canción y de qué trata este mensaje en internet. La historia del Cristo roto. Es una historia mexicana que habla sobre un padre que llega a una iglesia y consigue en esta iglesia una imagen de un Cristo que estaba, una estatua que estaba en muy mal estado. Tenía las manos rotas, tenía los pies rotos. Y pues a partir de eso el padre siente que el Cristo que está roto le está diciendo, repárame, sácame de aquí. Y pues precisamente de eso se trata también el tiempo de la pandemia. Sácame quizás del encierro que estoy viviendo yo como Cristo crucificado y ayúdame a caminar el mundo, ayúdame a llevar la palabra a quien lo necesite, quizás fuera del templo, pero en cualquier lugar y siempre con mucho amor y con mucha disposición. Aquí les va esta canción hermosa, colaboración del grupo Jairé. Estábamos divagando en lo superficial, sin entrega y trabajo ni lo esencial. A lo lejos estaba un viejo crucifijo, cubierto de polvo y de olvido. De repente me mira y me guiña un ojo y me invita a limpiarlo con gozo. Una mirada que llena de ternura y me invita a dejarlo todo e ir con él. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante su canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. El camino es fácil, se hace largo ya, entre flores y espinas de caminar, para darle a más gente un bello final, de alegría y de gozo en la eternidad. Y dice, Cristo no tiene manos y pide las cosas. Cristo no tiene voz que cante su canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. Y nosotros como cristianos decimos, Cristo tienes mis manos, usa las cual tuyas. Cristo tienes mi voz, que cante su canción. Cristo tienes mis pies para caminar el mundo. Cristo, aquí tienes mi amor y por siempre. Cristo, aquí tienes mi amor. Cristo, aquí tienes mi amor. Bueno, luego de esta canción seguimos hablando acerca del tema del sacerdote. Vamos a pasar ahora a un tema que ha sido muy polémico en la Iglesia Católica. Entre los católicos, no en la Iglesia Católica, entre los católicos incluso donde algunos pastores de la Iglesia Católica han intervenido en contra de él. La comunión en la mano. Cuando nosotros lanzamos esta pregunta en las redes sociales, muchas personas estaban a favor o en contra, muchos decían que sí, bueno, que si lo que toca es eso, pues hay que hacerlo. Pero hubo alguien que me preguntaba, alguien de México,
del Distrito Federal, me decía, me preguntaba en la publicación de Facebook, yo no estoy de acuerdo con comulgar en la mano, pero me toca hacerlo. ¿Debo confesarme con mi obispo o con mi sacerdote luego de que termine esta pandemia? Entonces yo me puse a analizar. La gente cree que comulgar en la mano es pecado. Padre, ¿es un sacrilegio permitido comulgar en la mano o simplemente no es un sacrilegio comulgar en la mano? No, o sea, mira, es una práctica tan antiquísima en la Iglesia Católica como la misma Iglesia. ¿Estás de acuerdo? O sea, creo que es cuestión nada más de apertura al conocimiento, al argumento. O sea, ¿por qué no hemos comulgado en la mano, sobre todo en América Latina? O sea, si tú vas a Estados Unidos, la práctica es normal. O si vas a Europa, igual. O sea, mira, yo estudié en Roma, estudié teología fundamental en la Gregoriana y frecuentemente íbamos a la misa del Papa, ahí a la Basílica de San Pedro, y nos pedían en el Colegio Mexicano que apoyáramos la misa del Papa para dar la comunión, para lo que se ofreciera ahí. Y una de las particularidades que nos explicaba el ceremoniero del Papa en ese tiempo es que tenemos la plaza de San Pedro repleta de feligreses o de personas, porque no todos son feligreses, ¿estás de acuerdo? Ahí en la Basílica de San Pedro, el Domingo de Ramos, tenemos, ¿qué te gustaría? 20,000 personas, pero 1,000 son japonesitos que están de paso por en su tour de turismo, como acostumbran ellos, y se quedan a la misa del Papa porque es una cuestión turística para ellos. Es un personaje que les llama mucho la atención y que llevarse una foto con el Papa o del Papa, pues es algo que para ellos va a representar algo en su vida. Pero no solamente hacen eso, Álvaro, sino que también se acercan a comulgar. Y entonces piden la comunión en la mano y luego la ponen en el libro de souvenir. ¿Estás de acuerdo? Ok. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado, ¿verdad? De que cuando se da la comunión en la mano tiene que haber un protocolo mínimo. O sea, comulga aquí delante de mí, ¿verdad? En esta pandemia es justamente para evitar el contacto. Mira, porque si uno de nosotros se contagia, la gente no nos va a perdonar, ¿estás de acuerdo? La gente no nos va a desollar vivos porque no nos va a bajar de irresponsables, porque la cadena de contagio sería tremenda. Por eso tenemos que guardar el protocolo a ultranza, a rajatabla, ¿verdad? En el tema del templo. En el templo no entras sin cubreboca, en el templo no entras sin guardar la sana distancia, sin llevar tu gel antibacterial, todo. O sea, se guarda el protocolo al 100. La gente sale y se pone el cubrebocas en la bolsa de atrás y se lo vuelve a poner cuando entra a un centro comercial. O sea, esa es la dinámica de la mentalidad. Más atrás, antes de la pandemia, en América Latina, en algunas partes se ha practicado la comunión en la mano, pero no generalizado. ¿Por qué? Porque se necesita formar una mentalidad en la comunidad, Álvaro. Nuestra comunidad necesita ser catequizada primero por los pastores. Nos ha faltado armonizar ese criterio en todo México para que demos una fuerte catequesis sobre la comunión en la mano, porque esa es lo original. Esa es la práctica desde el principio. No es ningún pecado. Jesús con sus apóstoles les dio la comunión en la mano. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Vamos a dar una pregunta de final. Una pregunta final. ¿Qué tan bíblica es la comunión en la mano? O sea, no que ¿qué tan bien? Ya acabo de dar usted una pista con la referencia que usted nos dio, pero que la Iglesia Católica lo practicaba en un principio. Y otra pregunta que dejamos es esta, y es para ustedes que nos están viendo a través del Foro Católico. Ustedes, en sus comunidades, en sus iglesias, en las que han podido asistir a la Eucaristía, ¿han visto el respeto debido a la Eucaristía cuando se administra, cuando se recibe en la mano? O sea, coméntenos, escríbanos y nos vemos mañana porque el foro, pues, el foro del día de hoy, mañana nos vamos a ver a la misma hora por esta misma vía. Mientras tanto, queremos agradecerle, como siempre, la presencia del padre
Víctor Solís, que también nos va a estar acompañando el día de mañana. Padre, nuevamente le pedimos que nos diga sus redes sociales. Es Batipadre, @Batipadre, Twitter. Padre Víctor Manuel Solís en mi fanpage y Víctor Manuel Solís en mi muro. Perfecto. También agradecemos a Álvaro Niño, que está desde Barquisimeto, gracias a Eleazar Cruz y a Franco Pérez, que nos están acompañando en la parte técnica. Nos vamos a ir con música, nos vamos directamente hasta Barquisimeto, Venezuela. Vamos con Álvaro Niño para que nos dé sus redes sociales. Y a ustedes les pedimos que nos acompañen el día de mañana. Nos invitamos a que se suscriban a la página de Rincón de Apología Católica, a que vayan a YouTube de Rincón de Apología Católica, básicamente esta página que queremos promocionar, porque Facebook nos está dificultando un poco. Entonces, queremos entrar a YouTube, esta emisión de la pasar con Álvaro Niño de Barquisimeto. Nos vemos mañana a la misma hora, por esta misma vía, en Foro Católico. Por supuesto que sí, esta canción se llama precisamente La Canción del Sí, y nos invita a que cuando el Señor nos llame, en las condiciones que nos llame, cuando el Señor diga, sírveme a mí de esta manera, nosotros tenemos que decir que sí, sin importar lo adverso que sea la situación. Y la canción dice más o menos así. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. No solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda digo sí, aunque no vea digo sí, tú me elegiste siempre sí. Sé que tú no puedes esperar, que tengo que dejar mi plan, pues tu camino vale más. Soy la sal que tú quieres echar, iluminar, tú me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda digo sí, aunque no vea digo sí, tú me elegiste siempre sí. Tú me elegiste siempre sí. Siempre sí. Oración, formación, música, debate y los mejores especialistas en el Foro Católico con la conducción de Álvaro Bueno y en la música Álvaro Niño, por Rincón de Apologética Católica y nuestra red de páginas hermanas.